Hola, bienvenidos al primer video de la unidad número 2 de Derecho de la Empresa y del Mercado, en el cual vamos a tratar la empresa como noción económica, la importancia actual en el sistema económico y las clases de empresas que hay. Vamos a empezar haciendo un repaso respecto a que mediante la ley 26.994 entró en vigencia el 1 de agosto de 2015 el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación Unificado, el cual derogó expresamente al Código Civil existente hasta ese momento y el Código de Comercio. Este nuevo Código Civil y Comercial de la Nación no tiene un capítulo específico referido a la materia comercial, como lo era el Código de Comercio derogado, y trae como novedad que se abandona la figura del comerciante, ¿sí?, la teoría del acto de comercio y la jurisdicción mercantil. Sostiene el doctor Araya que el empresario sustituye al comerciante, noción propia de los códigos decimonónicos, como era nuestro Código de Comercio. Además, la teoría del acto de comercio fue desplazada por el concepto de actividad económica organizada, y con el Código Civil y Comercial de la Nación, las sociedades deben ser ahora empresarias, es decir, se les exige la forma organizada conforme el nuevo artículo 1 de la Ley General de Sociedades. Vemos cómo, en consecuencia, el nuevo eje del sistema es la empresa. Ahora bien, el concepto de empresa suele tener algunos usos vulgares y no es específico una definición que es la que nosotros queremos. En primer lugar, podemos referirnos a empresa como el establecimiento comercial o industrial. También podemos utilizar el vocablo empresa para referirse al empresario, y también podemos utilizar el vocablo empresa para referirse a la actividad que desempeña. Ninguna de estas tres acepciones son la definición de empresa que nosotros buscamos en esta materia. Entonces, ¿qué es la empresa? Bien, en primer lugar, saber que es un concepto originado en la economía y no en el derecho, que no existe una definición legal ni un estatuto específico del empresario en nuestro Código Civil y Comercial, y que nuestro código regula al empresario y sus obligaciones. A diferencia de lo que ocurre con el Código Civil italiano de 1942, en aquel código italiano sí se regula la empresa, sí se regula el empresario y sí se regulan a las obligaciones de este empresario y a la hacienda mercantil. Ahora bien, no hay ninguna definición en todo el ordenamiento jurídico que podamos utilizar para partir de una definición legal de empresa. Bueno, en la Ley de Contrato de Trabajo, la Ley 20744, se define a la empresa como la organización instrumental de medios personales, materiales e inmateriales ordenados bajo una dirección para el logro de fines económicos o benéficos. Esta definición es una buena base de partida, pero es una definición que a nuestros fines queda un poco grande, porque considera empresa algunas empresas que nosotros en el derecho de la empresa y del mercado no los consideramos así. El derecho laboral es un poco más amplio en esta definición. Entonces, tenemos que recurrir a la doctrina, en este caso al doctor Messineo, quien sostiene, como definición de empresa, que es esencialmente el despliegue de actividad económica organizada para determinado fin. Esto es, una forma o un despliegue particular, dice, de un sujeto, el empresario. Es una fuerza, dice, que opera, ¿sí?, sirviéndose de ciertos medios, la hacienda mercantil, y por eso es un quid inmaterial. Acuérdense de esta palabra, quid inmaterial. Otro doctrinario, el doctor Manóvil, sostiene que la empresa es una unidad de producción de bienes o servicios, que tiene por finalidad la producción de bienes o servicios destinados al mercado y que gozan de autonomía financiera y de gestión. Finalmente, también podemos tomar la definición que da el doctor Fontana Rosa, quien fuera titular de esta cátedra años atrás, diciendo que es la actividad de organización de los factores de producción, o en otros términos dice, es el ejercicio de una actividad económica organizada para ciertos fines, es decir, algo inmaterial, retomando este quid inmaterial que antes hablábamos. Ahora, en todas estas definiciones doctrinarias, siempre se
se pueden extraer dos características de esta empresa. En primer lugar, es la organización, como característica propia, de los factores de producción con cierta complejidad. Ya vamos a ver que una organización menor no sería una empresa, conforme lo que es la excepción por volumen de giro ínfimo del artículo 320. Además, la segunda característica es la actividad económica, es decir, la producción o intercambio de bienes o servicios. Como vemos en este cuadro, entonces la empresa está en el centro del ordenamiento, teniendo por un lado al fondo de comercio o la hacienda, por el otro al empresario y por otro lado al personal, es decir, al factor humano. Ahora, ¿qué regula el derecho positivo específicamente acerca de la noción de empresa? Bueno, encontramos en primer lugar una regulación respecto a su titular, es decir, establece las obligaciones que tiene ese empresario, en el artículo 320, por ejemplo. También regula a sus bienes, mediante la ley 11.867, se regula, por ejemplo, la transferencia de la hacienda o fondo de comercio. También regula la actividad, porque la actividad empresarial se ve desplegada en los actos jurídicos que la empresa realiza, es decir, cuando realiza un contrato paritario, un contrato de compraventa o un contrato de locación, esa empresa también tiene una regulación propia de cada contrato. Por otro lado, también se regula la publicidad. ¿Por qué? Porque los actos que realice esa empresa o que sean propios de esa empresa van a estar, en algunos casos, inscritos en el registro público para determinados actos que requieran publicidad. Entonces, ¿cuál es la importancia actual de la empresa? Tenemos 4 finalidades básicas que todo legislador siempre tiene en cuenta. En primer lugar, es la denominada finalidad económica externa, es decir, la empresa es para el Estado la unidad básica de producción de bienes o servicios, es decir, es la forma en que el Estado produce esos bienes o servicios. También tenemos una finalidad económica interna, es decir, la empresa es la forma de agregar valor a un bien o un servicio para poder remunerar a esos integrantes de la empresa. También tenemos una finalidad social externa, es decir, la empresa genera puestos de trabajo para poder ocupar a los sujetos o a las personas de un Estado. Y finalmente tenemos la finalidad social interna, que la empresa es la mejor forma de producir comparado con un ser humano individual. Es decir, lo mismo producido en forma de empresa siempre es más eficiente y más económico. Pero además de estas 4 finalidades, hay una importantísima para el Estado. La empresa, o las empresas, mejor dicho, contribuyen al mantenimiento del Estado con el pago de los impuestos. Entonces, ¿cómo se clasifican esas empresas? Tenemos 3 clasificaciones que les traje de origen doctrinal. En primer lugar, de acuerdo al origen del capital, pueden ser públicas, privadas o mixtas. En segundo lugar, pueden ser según quien sea su titular, una persona humana o una persona jurídica. Y en tercer lugar, pueden ser según el ámbito en que realicen su actividad, locales, regionales, nacionales o multinacionales. Además de estas clasificaciones doctrinarias, que hay muchas más, tenemos 2 clasificaciones legales que son, según su tamaño, micro, pequeña, mediana y grande, y también según su actividad o giro, pueden ser empresas del sector industrial y minería, comercial, de servicios, agropecuario o del rubro construcción. Entonces, la clasificación legal de las empresas está establecida por la ley 24.467, la cual en el artículo 83 establece que se va a considerar pequeña empresa a aquella cuyo plantel de trabajadores sea menor a 40 y la facturación anual sea menor a la que fije una comisión especial de seguimiento que se debía crear de acuerdo al artículo 104. Lo cierto es que luego vino la ley 25.300, la cual en el artículo 1 delegó específicamente en la autoridad de aplicación de la ley la definición de micro, pequeña y mediana empresa, pero estableció 3 parámetros a tener en cuenta. El primero es que se debe tener presente, al establecer las diferencias, las especificidades propias de los distintos sectores y regiones del país. Y estableció también 2 criterios, uno cuantitativo, es decir, para poder diferenciar estas empresas hay que tomar como base los siguientes atributos: personal ocupado, valor de las ventas y el valor de los activos aplicados al proceso.
Y también el segundo criterio es el criterio cualitativo. Es decir, no se van a considerar micros, pequeñas y medianas empresas, MIPYMES, aquellas empresas que estén vinculadas o controladas por empresas o grupos económicos nacionales o extranjeros que no reúnan las condiciones para ser MIPYME. De esta manera se evita que una gran empresa constituya pequeñas empresas subsidiarias y por intermedio de ellas aprovechen los beneficios establecidos en esta ley de MIPYMES. Se considera, conforme la misma ley, que una empresa es controlada por otra controlante cuando participe en forma directa o indirecta una empresa en la otra en más del 50% del capital de esta primera. Es decir, si una empresa tiene más del 50% del capital de una segunda, se considera que la controla. ¿Por qué? Porque puede tomar las decisiones libremente y hacer el destino de esa empresa a su gusto. Estas dos leyes fueron reglamentadas por la resolución número 340 del año 2017 de la Secretaría de Emprendedores de la Pequeña y Mediana Empresa, CEPYME, en la órbita del Ministerio de Producción, y estableció específicamente que se va a derogar la resolución 24 del 2001, que establecía solo las ventas anuales como un criterio para clasificar, y establece una nueva definición de micros, pequeña y medianas empresas en función también de las ventas anuales, pero separa dos subgrupos de empresas a las cuales a este criterio inicial de ventas totales anuales le agrega el valor de los activos o el nivel de empleo. También establece esta misma resolución que hay actividades que se encuentran específicamente excluidas de la clasificación de MIPYME. Conforme el cuadro que ustedes pueden ver acá, vemos como en cada categoría tenemos construcción, servicios, comercio, industria y minería, el rubro agropecuario. Se establecen diferentes valores en pesos de facturación para que se consideren micro, pequeña, mediana, tramo 1, mediana, tramo 2. Es decir, este sería el grupo general en donde se clasifican las empresas. Ahora, para algunas actividades específicas, las cuales están en el anexo 1 y el anexo 2 de la resolución 220 del 2019, se agrega, además de la facturación anual total, en el primer caso, a las del anexo 1, el límite del personal ocupado. Entonces vemos en este cuadro que van a ser consideradas micro, pequeña o mediana de acuerdo a la cantidad de empleados que tenga esa empresa. Entonces, podemos encontrarnos con que de acuerdo a las ventas podría ser una microempresa de construcción, pero cuando uno contrasta ese valor de venta con la cantidad de empleados que tiene, quizás se lo considere una pequeña o una mediana tramo 1 porque tiene muchos empleados. Lo mismo ocurre con las con las actividades específicas descritas en el anexo 2, en el cual se tiene en cuenta como límite el límite de los activos expresados en el proceso. ¿Cuáles son los beneficios entonces para ser una MIPYME? Es decir, ¿por qué una empresa quisiera ser considerada MIPYME? En primer lugar, porque puede descontar de impuestos a las ganancias hasta el 10% de una inversión que realice. Además, puede diferir el IVA trimestralmente en vez de pagarlo mensualmente. Puede compensar lo que haya pagado con el impuesto al cheque. Se elimina también el impuesto a la ganancia mínima presunta cuando aquellas MIPYMES se establezcan en la forma de persona jurídica. Permite también a estas empresas acceder a créditos a menores tasas, créditos más blandos, y además se les mejoran las condiciones para exportar determinados productos. Es decir, si el mismo producto los produce una pyme, probablemente pague menos impuestos que si lo produce una gran empresa. Y finalmente, otro de los beneficios que tiene es poder emitir facturas de crédito electrónico a las grandes empresas, tema muy importante, que permite que estas MIPYMES se puedan financiar negociando esas facturas. Bueno, con esto terminamos el primer video. Desde ya les agradezco por haberlo visualizado hasta el final y cualquier cuestión que tengan o cualquier duda quedamos a su disposición. Gracias.